Ana Belén, nacida como María del Pilar Cuesta Acosta el 27 de mayo de 1951 en Madrid, llegó a este mundo en un hogar humilde pero lleno de cultura. Desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por la música y el arte, herencia de su familia, que aunque no pertenecía a la élite artística de la época, siempre valoró la educación y la expresión creativa. Su infancia transcurrió en un Madrid de posguerra, donde la ciudad se reconstruía lentamente, y las oportunidades para los niños que soñaban con la escena artística eran limitadas. Su nombre artístico, Ana Belén, sería adoptado más tarde, cuando comenzara a destacar en el mundo de la música y el cine, pero incluso antes de eso, los profesores y vecinos notaron su talento innato para el canto y la interpretación. Desde los 5 años, Ana demostraba una voz clara y potente, sorprendiendo a quienes la escuchaban, y sus primeras actuaciones fueron en reuniones familiares y actos escolares, donde su naturalidad sobre el escenario dejaba una impresión imborrable. Durante su adolescencia, Ana enfrentó desafíos propios de la época: la rigidez social de los años 60 en España, la necesidad de conformarse a estándares conservadores y la presión de encontrar un camino estable en un país que todavía vivía bajo dictadura. Sin embargo, su determinación era evidente. Mientras otras jóvenes de su edad soñaban con matrimonios tradicionales, Ana ya imaginaba un futuro sobre los escenarios, con la música y la actuación como su vida. A los 12 años, comenzó a recibir formación formal en canto y actuación, y fue allí donde empezó a construir la disciplina que la acompañaría toda su vida. La joven María del Pilar se transformaba lentamente en Ana Belén, un nombre que resonaría en toda España y que sería sinónimo de talento, pasión y una presencia magnética sobre cualquier escenario. Su adolescencia también estuvo marcada por la curiosidad hacia el cine. Un país donde el séptimo arte comenzaba a expandirse tras la censura, Ana encontró en las películas un refugio y una inspiración. Se enamoró de actrices de la época, observando sus gestos, su forma de moverse y la manera en que transmitían emociones, y comenzó a imitar esos movimientos frente al espejo de su habitación, práctica que repetiría durante años, perfeccionando su estilo único. A nivel personal, Ana Belén también experimentó desde temprana edad la dualidad entre la vida privada y la necesidad de mostrarse ante el público. Aunque era conocida por su modestia, desde niña aprendió a equilibrar la timidez natural con la seguridad necesaria para destacar en un escenario. Sus maestros describen a una niña reservada pero intensa, con ojos que reflejaban una madurez emocional inusual para su edad, y con un hambre insaciable de aprender y crecer artísticamente. Otro aspecto poco conocido de sus primeros años es su cercanía con la música popular y las tradiciones españolas. Ana creció escuchando tonadillas, zarzuelas y coplas, absorbiendo los ritmos y las emociones de estas canciones que, más tarde, influirían profundamente en su estilo interpretativo. Era común verla practicar en su casa durante horas, perfeccionando cada frase, cada giro de la voz, desarrollando esa capacidad que la haría destacar frente a otros jóvenes talentos de su generación. Finalmente, sus primeros pasos hacia el mundo profesional comenzaron hacia 1965, cuando Ana Belén, apenas una adolescente, empezó a asistir a castings y a presentarse ante productores y directores. La combinación de su voz, su presencia escénica y su madurez emocional le abrió puertas que pocas chicas de su edad podían imaginar. Su infancia y adolescencia, aunque marcada por limitaciones sociales y económicas, se transformaron en un terreno fértil donde el talento de Ana Belén floreció, sentando las bases de la extraordinaria carrera que la convertiría en un icono de la música y el cine español. Podemos ver los elementos que definirían a Ana Belén: pasión, disciplina, curiosidad artística y un carisma innato que le permitiría, con los años, enfrentar rumores, polémicas y secretos que hoy, a sus 75 años, ella finalmente revela al público. Ana Belén no tardó en transformar su talento innato en una carrera profesional que rápidamente capturó la atención del público y la crítica.
A mediados de los años 60, con apenas 14 años, comenzó a aparecer en programas de televisión y pequeños papeles en cine, mostrando una naturalidad que contrastaba con la rigidez de otros intérpretes jóvenes de la época. Su voz, ya madura para su edad, le permitió destacar en el terreno musical, y pronto los productores comenzaron a notar que detrás de aquella adolescente había un talento raro y promisorio. Su debut discográfico llegó en 1969, y aunque los primeros discos no alcanzaron un éxito masivo, sirvieron para que Ana construyera una base sólida de seguidores. Su estilo combinaba la tradición de la música española con una frescura contemporánea que conectaba tanto con jóvenes como con adultos. La crítica comenzó a elogiar su capacidad de interpretar canciones complejas con una sencillez desarmante, y los medios empezaron a referirse a ella como la voz que une generaciones. El cine, sin embargo, sería otro de los grandes escenarios donde Ana Belén brillaría. Su primer papel destacado llegó en los años 70, en películas que, aunque modestas, le permitieron demostrar su versatilidad. La actriz no solo interpretaba personajes entrañables y cercanos, sino que también enfrentaba roles más dramáticos que exigían una profundidad emocional rara en intérpretes de su edad. Cada actuación era una oportunidad para consolidar su imagen. Una mujer fuerte, apasionada y capaz de transmitir emociones intensas con gestos sutiles. Uno de los hitos más importantes de su carrera cinematográfica fue Morbo, 1972, donde Ana Belén sorprendió a la crítica con un papel que exploraba los conflictos amorosos y los dilemas éticos de su personaje. A partir de ese momento, su nombre comenzó a asociarse con películas que no solo buscaban entretener, sino también provocar reflexión, un rasgo poco común para actrices jóvenes de la época. Su versatilidad le permitió alternar comedias, dramas y musicales, ganándose el respeto tanto de la industria como del público. En paralelo, su carrera musical evolucionaba con fuerza. En 1966, Ana Belén lanzó el álbum Ana, que marcaría un antes y un después en su carrera. Con canciones que fusionaban pop, balada y elementos de la música tradicional española, el disco la consolidó como una de las voces femeninas más importantes de España. Su capacidad de interpretar letras cargadas de emoción y de comunicar sentimientos profundos convirtió sus conciertos en experiencias memorables, donde el público sentía que cada canción hablaba directamente a sus vidas. Durante los años 80, Ana Belén no solo continuó con su éxito musical y cinematográfico, sino que también empezó a colaborar con otros grandes artistas de la época. Su relación artística y sentimental con Víctor Manuel se convirtió en un fenómeno cultural. Juntos grabaron discos icónicos que combinaban la crítica social con el romanticismo, creando himnos que aún hoy son referencia en la música española. Colaboraciones como La Puerta de Alcalá y álbumes conjuntos consolidaron su imagen como artista comprometida, versátil y capaz de conectar con un público amplio y diverso. En cine, Ana Belén siguió alternando papeles protagónicos con participaciones en películas de autor, consolidando su reputación como actriz seria y comprometida. Su estilo único, una mezcla de naturalidad, intensidad emocional y carisma innato, hizo que directores y productores confiaran en ella para roles que otros actores podrían haber rechazado por su dificultad. La crítica reconocía en cada actuación su capacidad de transmitir autenticidad, incluso en escenas complejas o cargadas de tensión. Su presencia en la televisión también fue fundamental para su consolidación como ícono. Programas especiales, entrevistas y conciertos televisados permitieron que Ana Belén estuviera presente en los hogares de millones de españoles, reforzando su imagen de artista cercana pero admirable. Además, supo mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional, evitando escándalos innecesarios y construyendo una reputación de seriedad y profesionalismo, algo que pocas figuras del espectáculo lograban mantener durante décadas. Por último, no se puede hablar de la carrera de Ana Belén sin mencionar su capacidad de adaptación. Desde los primeros días de la televisión hasta la explosión de la industria musical moderna,
Pasando por los cambios en la cinematografía española, Ana supo reinventarse sin perder su esencia. Su legado profesional no solo se mide en discos vendidos o premios recibidos, sino en la influencia que dejó en generaciones posteriores de artistas, consolidándose como un referente absoluto de la cultura española. Los primeros 40 años de carrera de Ana Belén están marcados por una combinación de talento, disciplina, audacia y una intuición artística que le permitió trascender modas y tendencias. La música, el cine y la televisión no solo la acogieron, sino que la moldearon para convertirse en una figura icónica que a sus 75 años aún sigue sorprendiendo al público y manteniendo su lugar privilegiado en la historia cultural de España. Aunque Ana Belén ha sido siempre una figura pública admirada por su talento, su vida privada ha sido un terreno de interés constante para los medios y los fans. Desde sus primeros años, la familia desempeñó un papel central en su formación. Su vínculo con sus padres, especialmente con su madre, fue profundo. Se dice que Ana aprendió de niña la importancia de la disciplina y la responsabilidad, lecciones que aplicaría más tarde en su carrera artística y en la construcción de su familia. Uno de los aspectos más comentados de su vida personal es su relación con Víctor Manuel, cantautor español con quien inició un romance que se convertiría en una de las historias de amor más icónicas de la música española. Su relación comenzó a fines de los años 70, en un contexto profesional. Ambos compartían escenarios y proyectos musicales, y la química artística rápidamente se transformó en una conexión sentimental profunda. Lo que pocos saben es que durante los primeros años de su relación, ambos enfrentaron presiones de la industria y del público, ya que sus carreras ascendían de manera independiente y los medios estaban atentos a cada gesto de intimidad. Ana y Víctor Manuel han sido descritos por quienes los conocen como un equipo indestructible. Su unión ha logrado resistir rumores de crisis y posibles separaciones que periódicamente aparecían en la prensa. Entre estos rumores, algunos medios insinuaron conflictos por celos profesionales o por diferencias en la gestión de sus carreras. Pero Ana siempre mantuvo la elegancia y la discreción, dejando que su arte hablara por sí mismo y evitando alimentar polémicas innecesarias. Su faceta de madre también ha sido fundamental en su vida. Ana Belén y Víctor Manuel son padres de 2 hijos, quienes han crecido en un entorno donde la música y el arte eran parte de la vida diaria. A diferencia de otras celebridades, Ana se esforzó por mantener a sus hijos alejados del escrutinio mediático, aunque no ha podido evitar que la prensa ocasionalmente publique fotografías o comentarios sobre ellos. Se dice que su prioridad siempre fue ofrecerles una educación sólida, con valores y sensibilidad artística, para que pudieran desarrollarse lejos de la presión del espectáculo. Más allá de la pareja y los hijos, la familia extendida también ha jugado un papel interesante en la vida de Ana. Sus hermanos y parientes cercanos, aunque discretos, han sido mencionados en algunas entrevistas, revelando un lado de la cantante y actriz mucho más humano y cercano. En varias ocasiones, Ana ha declarado que la fuerza que siente proviene de su familia, del apoyo mutuo que ha recibido desde la infancia y que ha continuado durante décadas, incluso frente a los desafíos de la fama y los rumores constantes. En cuanto a su vida amorosa, además de su relación pública con Víctor Manuel, algunos medios han especulado sobre romances pasados durante su juventud y primeras giras musicales. Aunque Ana rara vez ha confirmado estos rumores, se sabe que tuvo amistades cercanas con otros artistas y figuras culturales, y que su capacidad de enamorarse intensamente ha sido siempre parte de su personalidad apasionada. La combinación de una carrera exigente y un carácter emotivo la convirtió en una mujer fascinante tanto para el público como para la prensa del corazón, que constantemente buscaba historias detrás de su sonrisa serena. Entre los secretos menos conocidos, se habla de los sacrificios personales que Ana Belén hizo por su carrera y por su tisacia. Rechazó propuestas profesionales que hubieran implicado separaciones prolongadas de sus hijos y renunció a algunos proyectos internacionales para mantenerse cerca de sus seres queridos. Estas decisiones muestran un lado de Anne que pocas veces aparece en titulares, la de una mujer que prioriza la autenticidad, el amor
y la lealtad sobre la fama o el dinero. Ana Belén ha sabido equilibrar su vida privada con la exposición pública. A pesar de los rumores, polémicas y la presión de los medios, ella ha mantenido una imagen de estabilidad familiar y afectiva que pocos artistas logran sostener durante décadas. Su relación con Víctor Manuel, sus hijos y su entorno cercano no solo define su vida fuera del escenario, sino que también ha inspirado muchas de sus canciones y actuaciones, convirtiendo su experiencia personal en un elemento fundamental de su arte y su legado. La familia y el amor han sido pilares esenciales en la vida de Ana Belén. Detrás de cada éxito, de cada disco y de cada película, existe una mujer comprometida con sus valores, capaz de enfrentar rumores y mantener la privacidad, y cuya vida personal, aunque muchas veces rodeada de especulación, refleja la profundidad y la humanidad que hacen de ella una figura única en la cultura española. A sus 65 años, Ana Belén ha decidido romper el silencio sobre décadas de rumores y especulaciones que la prensa y los fans han perseguido durante toda su vida. Aunque siempre fue reservada y prudente, la artista ha comenzado a hablar con franqueza sobre su carrera, su vida personal y los episodios más polémicos que pocos conocían en profundidad. Uno de los rumores más persistentes durante los años 70 y 80 involucraba supuestos conflictos con otros artistas femeninas de la época. La prensa sensacionalista llegó a especular sobre rivalidades con cantantes de renombre, insinuando en titulares que Ana Belén podría haber sido objeto de celos o incluso de sabotajes. Sin embargo, ella aclara que la mayoría de estas historias eran exageraciones. Siempre existió competencia, como en cualquier profesión, pero jamás hubo enemistad real, confesó en una entrevista reciente. Este tipo de revelaciones demuestra su capacidad para enfrentar la prensa con honestidad y dignidad, desmontando mitos que habían durado décadas. Otra polémica ampliamente comentada fue su vida amorosa. Aunque su relación con Víctor Manuel fue pública y sólida, los rumores de romances paralelos o tensiones maritales persistieron durante años. Ana Belén admite que hubo momentos difíciles, como cualquier pareja, pero asegura que la fuerza de su vínculo siempre superó los obstáculos. El amor no es un camino recto, pero cuando hay respeto y complicidad, nada ni nadie puede romperlo, declaró, confirmando que muchos de los chismes difundidos por tabloides eran meras especulaciones. En lo profesional, Ana Belén también enfrenta mitos relacionados con sus decisiones artísticas. Algunos medios afirmaron en su momento que rechazaba ciertos papeles importantes por capricho o ambición, pero la verdad, según ella, era otra. Muchas veces priorizó proyectos que consideraba socialmente relevantes o que le permitían expresarse plenamente, en lugar de buscar el éxito fácil. Esto incluye su involucramiento en películas comprometidas políticamente y álbumes musicales que abordaban temáticas de justicia social, género y libertad de expresión, lo que reforzó su reputación como artista consciente y comprometida. Un aspecto poco conocido que Ana Belén finalmente revela es el impacto emocional que algunas polémicas tuvieron sobre su vida personal. La exposición constante y la presión de los medios no solo afectaron su tranquilidad, sino que también influyeron en cómo manejaba su familia y sus relaciones cercanas. En entrevistas recientes, reconoce que hubo momentos de angustia, dudas y miedo, pero que siempre encontró fuerza en la música y en su familia para superar la adversidad. Esta vulnerabilidad humana, rara vez mostrada en los titulares, acerca al público a la persona detrás de la artista, mostrando que incluso los íconos enfrentan retos y emociones profundas. Además, Ana Belén comparte verdades poco conocidas sobre colaboraciones y amistades en la industria que se habían mantenido en secreto. Desde apoyos desinteresados de compañeros de escena hasta consejos de directores y productores que la guiaron en momentos críticos, revela un lado íntimo de su carrera que demuestra cómo la solidaridad y la confianza también forman parte del éxito. Estas historias, que jamás llegaron a la prensa,
ahora emergen como capítulos fundamentales de su trayectoria, enriqueciendo la visión que el público tiene de ella. Finalmente, la artista aborda las críticas y los rumores sobre su longevidad en la música y el cine. A sus 75 años, Ana Belén afirma que siempre ha trabajado con pasión y disciplina, y que el respeto de sus colegas y del público es el mayor reconocimiento que ha recibido. Las polémicas del pasado, los rumores sobre rivalidades y las especulaciones sobre su vida privada no han hecho más que fortalecer su carácter y su determinación, convirtiéndola en un referente de resiliencia y autenticidad. Ana Belén, con la serenidad y la madurez que le dan los años, ha decidido finalmente revelar verdades, aclarar rumores y poner fin a décadas de especulaciones. La artista demuestra que detrás de cada disco, cada película y cada aparición pública, existe una mujer inteligente, consciente de su legado y dispuesta a compartir su historia con total transparencia, ofreciendo al público una visión completa de su vida y de la persona que ha construido su leyenda. A sus 75 años, Ana Belén no solo es un ícono de la música y el cine español, sino también un ejemplo de autenticidad, resiliencia y pasión por el arte. Su vida, desde la infancia hasta la madurez, muestra cómo una mujer puede enfrentar las dificultades del entorno, los rumores de la prensa y las exigencias del público sin perder la esencia de quien es. El recorrido de Ana Belén comenzó en un Madrid de posguerra, en una familia humilde pero con una profunda conexión con la cultura y el arte. Desde niña mostró un talento extraordinario para la música y la interpretación, un don que combinó con disciplina y curiosidad. Su formación temprana, su pasión por el cine y la música popular española, y su práctica constante le permitieron construir las bases de una carrera sólida, que se extendería por más de 5 décadas. Su trayectoria profesional es una historia de perseverancia y talento. Desde sus primeros discos en los años 60, hasta su consolidación como actriz en el cine y la televisión, Ana Belén demostró una versatilidad excepcional. Sus interpretaciones musicales y cinematográficas combinaron emoción, naturalidad y profundidad, convirtiéndose en referentes para toda una generación. Sus colaboraciones con otros artistas, especialmente con Víctor Manuel, marcaron hitos culturales que aún hoy son recordados y celebrados. En su vida privada, Ana Belén supo equilibrar la fama con la discreción. Su relación con Víctor Manuel es una historia de amor duradera que sobrevivió rumores y polémicas. Como madre, mantuvo a sus hijos alejados de la exposición mediática, priorizando siempre la educación, los valores y el afecto familiar. La artista ha sabido mantener un círculo cercano de apoyo, donde la familia y las amistades genuinas han sido pilares fundamentales frente a las exigencias de la industria. Los rumores, las polémicas y las historias ocultas han acompañado a Ana Belén durante décadas. Sin embargo, a sus 75 años, ha decidido revelar verdades que permiten al público comprender la complejidad de su vida y su carrera. Desde aclarar especulaciones sobre rivalidades con otras artistas hasta reconocer los sacrificios realizados por su familia y su arte, Ana demuestra que la transparencia y la madurez emocional pueden transformar la percepción pública y consolidar un legado auténtico. El impacto de Ana Belén no se mide solo en premios, ventas de discos o éxito en taquilla, sino en la influencia que ha tenido sobre artistas posteriores y en la conexión emocional que mantiene con su público. Su carrera es testimonio de cómo el talento, combinado con integridad y pasión, puede trascender modas, polémicas y décadas de cambios sociales y culturales. Ana Belén es mucho más que una cantante y actriz. Es un referente cultural, un ejemplo de resiliencia frente a los rumores y un símbolo de autenticidad. Su vida demuestra que los verdaderos íconos no solo brillan en el escenario, sino que también construyen un legado humano y profundo, capaz de inspirar a generaciones enteras. A sus 75 años, finalmente revela aquello que la prensa y los fans habían especulado durante tanto tiempo. Su historia completa, llena de amor, pasión, talento y verdades poco conocidas, consolidando para siempre su lugar en la historia de la cultura española.